Bien, quisiera preguntarle si ya pueden apreciar la pantalla compartida. Sí, profe. Muy bien, entonces iniciamos el módulo 2. Vamos a hablar de como los conceptos básicos y los principios generales de la auditoría, ¿no? En la sesión del martes, perdón, de ayer, habíamos hablado sobre como el propósito general de las auditorías, ¿no? ¿Sí? Tanto internas como externas. ¿Sí? Normalmente lo que persiguen es la certificación, ¿no? ¿Sí? Para presentarse a un examen de un órgano certificador, ¿sí? Como por ejemplo Icontec, Buró Veritas, bueno, los que estamos viendo allí en pantalla, pues hay que haber surtido un ciclo de auditorías internas, ¿sí? Entonces, digamos que en cierto sentido, el propósito general es obtener una certificación o revalidarla, ¿no? Por ejemplo, Icontec tiene, creo que la mayoría de los órganos certificadores maneja de que el ciclo es el siguiente. Entonces, una primera auditoría es la de otorgamiento del certificado, ¿cierto? Viene anualmente dos auditorías, una auditoría del primer año de seguimiento, en el segundo año otra de seguimiento, después de la obtención de la certificación, y al tercer año viene una auditoría de recertificación, ¿sí? Y sigue ese mismo ciclo, digamos, con los años, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues básicamente eso también se convierte en un costo, ¿no? Para la compañía, ¿no? Una inversión, ¿sí? Entonces, básicamente ese es como el cuide el asunto allí. Listo. Creo que ya estamos todos. No, espérame aquí. Hay una persona que estaba solicitando acceso. Listo. Ya se le concedió. A ver si de pronto hay más. Listo. Continuemos. Listo. Aquí hay una ayuda audiovisual. La idea es que ustedes la observen, ¿cierto? Este material se encuentra en el módulo 2, ¿sí? De la plataforma Classroom, ¿no? Entonces ustedes pues toman este enlace, lo pegan en sus navegadores, ¿sí? Y pueden ver, es un video, me parece bastante ilustrativo de todo lo que es el ciclo de las auditorías, ¿no? Básicamente, vamos aquí a hilar un poquito más fino. Una auditoría es un proceso de evaluación, ¿sí? Y puede ser autoevaluación cuando hablamos de lo que se conoce como auditorías de primera parte, o sea, auditorías internas, en donde yo tengo un equipo que normalmente es conformado por mismos trabajadores de la empresa o puedo contratar una firma externa de consultoría, pero lo estoy contratando yo, es para que me evalúe a mí, ¿sí? O sea, me estoy autoevaluando, ¿sí? Entonces, ese proceso se hace de forma sistemática, ¿sí? Tiene que haber, se deben definir unos objetivos, ¿sí? Un cronograma de trabajo anual, por ejemplo, donde se va a definir qué procesos, actividades o áreas de la empresa van a ser evaluadas, ¿sí? Eh, Uno de los aspectos importantes, el proceso debe ser independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy el director de producción, por ejemplo, pues yo no es bien, no está bien que yo audite mi propio proceso, ¿no? ¿Sí? Entonces, otras personas que de pronto pasaron por el área, ¿sí? Y que se formaron como auditores, deberían ser estas personas las que desarrollen la auditoría a mi proceso y del mismo modo yo auditarles el proceso a otras áreas, ¿sí? ¿Sí? Eso garantiza independencia, ¿no? ¿Sí? Que no vaya a haber un sesgo en la evaluación, ¿no? Porque pues ahí, pues como se dice, fácil, ¿no? Yo con yo, pues yo no me hago duro, ¿no? Pero pues este es el tema, la idea es que la auditoría interna sea lo más dura y estricta, ¿no? ¿Sí? Para encontrar cosas que estén desviadas de sus conductos regulares, de sus procedimientos para poderlas ajustar. Este proceso sistemático de recopilar información, ¿sí? De evaluar, entrevistar, inspeccionar, ¿sí? Revisar documentos,
conduce a lo que se conoce como evidencias objetivas. ¿Sí? Es levantar información, hacer, como se dice en la parte jurídica, acervo probatorio, elementos de juicio para emitir un juicio, una evaluación de acuerdo a los criterios. ¿Sí? Los criterios de auditoría, más adelante lo vamos a ver, es el deber ser de las cosas, ¿no? O sea, las políticas, planes, programas, procedimientos instructivos, manuales, guías, circulares que la compañía o la organización emite para describir e informar y orientar a sus colaboradores de cómo se deben desarrollar los procesos, cómo se debe desarrollar el trabajo, cómo se debe atender al cliente, cómo se debe desarrollar la producción o la prestación del servicio. ¿Sí? Además también de los requisitos de las normas ISO, ¿sí? Que también nos están diciendo qué debe hacer la organización para dar conformidad y demostrar gestión alrededor de la calidad, alrededor de la seguridad o alrededor de la parte medioambiental, ¿no? Que es, digamos, hacia lo principalmente que estamos enfocados. ¿Sí? Entonces, ese es básicamente así, a grosso modo, el proceso de auditoría. Eso es una auditoría. ¿Sí? Es un instrumento de gestión para evaluar y controlar, básicamente. Entonces, allá ustedes también van a ver en el video los tipos de auditoría. Entonces, tenemos la auditoría de primera parte, como les mencionaba, es básicamente cuando hay una autoevaluación, ¿no? ¿Sí? Nosotros mismos nos estamos evaluando, o sea que le paguemos a un externo, ¿sí? Pero nosotros somos los clientes de esa auditoría, ¿sí? La alta dirección de nuestra empresa. Hay una que se llama auditoría de segunda parte, que tiene dos vías. Una, cuando mi cliente, un cliente importante, nos quiere hacer una auditoría para garantizar que nuestros procesos, productos y o servicios estén en conformidad con la ley y conformidad con las normas de calidad, ¿no? Que tengamos, ¿no? ¿Sí? También con las normas de seguridad o las normas medioambientales, ¿no? Las normas de responsabilidad social, bueno, etcétera. ¿Sí? Y la otra vía es cuando yo, siendo cliente, voy a auditar a mi proveedor. ¿Sí? Entonces, de la misma forma, tiene el mismo sentido, ¿no? Y muchas veces estas auditorías de segunda parte es para fiabilizar las relaciones tanto con el cliente o con el proveedor. ¿Sí? Es básicamente eso. Y la tercera categoría, auditoría de tercera parte, que se conoce como auditoría externa, externa pura, digámoslo así, es cuando la compañía se presenta a un examen de certificación o acreditación, ¿no? Por parte de un organismo certificador. ¿Sí? Entonces, ICONTEC, Buró Veritas, Consejo Colombiano de Seguridad, etc. ¿Sí? Entonces, la compañía pago, digamos que contrata a un tercero, ¿cierto? Porque ya se llama tercera parte, es un tercero que no tiene interés, no tiene intereses creados, no tiene inhabilidades, y va a evaluar de la manera más objetiva posible. Y hay otro tipo de auditoría externa que tiene que ver con las actividades de vigilancia y control que realizan las entidades precisamente de vigilancia y control del Estado. Todas las que terminan en IA, ¿no? Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, las superintendencias, ¿sí? Ministerios, ¿sí? La DIAN, por ejemplo. ¿Sí? Todo ese tipo de actividades se consideran también de tercera parte externa. Hasta el momento, ¿alguna duda, alguna inquietud al respecto sobre estos conceptos de auditoría? No, señor. No, profe. Ok, muy bien. Entonces, vamos a revisar someramente lo que es el contenido de la guía ISO 19011, versión 2018. ¿Sí? Entonces,
aquí tenemos básicamente en el capítulo 5 lo que es el encuadre mediante el ciclo PHBA de lo que es la gestión de auditorías, ¿sí? Entonces, cuando estamos definiendo lo que se va a llamar el programa de auditorías o programas de auditoría, pues lo primero hay que definir los objetivos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de ese programa de auditorías? ¿Qué pretendemos? ¿Qué pretende la empresa, no? Sí, ya ahorita vamos a ver algunos ejemplos de programa de auditoría con ejemplos de objetivos, ¿sí? Otro aspecto crítico y es que las nuevas normas, digámoslo así, ya no tan nuevas porque ya la ISO 9000, 14000, todo ya llevamos básicamente 9 años, ¿sí? Y la ISO 45000 ya tiene 6 años, ¿sí? Entonces, pues ya digamos que no son tan nuevas, pero se les sigue diciendo nuevas. Tienen un componente que se llama pensamiento basado en riesgos, sobre todo la ISO 9000, ¿no? Eso estaba antes, pero ahora es totalmente formalizado. Entonces resulta que esta guía, en su última actualización, que es la versión 2018, también incluye esta parte. Y entonces, eso indica que la alta dirección, ¿sí? Y los responsables del programa de auditorías deben identificar los riesgos y oportunidades, pero principalmente los riesgos que al materializarse impiden el logro de los objetivos del programa, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, la cultura organizacional, ¿no? Puede ser una oportunidad o un riesgo, ¿no? Y los responsables del programa de auditoría deben ser muy conocedores de esa cultura de la empresa, ¿no? Porque, por ejemplo, digamos que el programa de auditoría se establece que para un mes, digamos en el mes de agosto, vamos a hacer 2 actividades de auditoría, ¿sí? La primera en la primera semana y la segunda en la tercera semana. Estas actividades van a durar dos turnos, 2 días completos, 2 jornadas completas, ¿sí? Pero resulta que, por ejemplo, en la tercera semana de agosto, la compañía hace un evento llamado, por ejemplo, la semana de la familia. Y en esa semana, pues las personas iban a estar asistiendo a la empresa, pero no a actividades laborales, sino actividades lúdicas, de bienestar, donde van a llevar la familia. Y entonces, en esa semana, lo que se tenía proyectado para realizar en auditoría no se pudo hacer. Entonces, no se pudo hacer la auditoría, por ende no pudimos lograr los objetivos del programa de auditoría. Y eso es así sencillo, ¿no? ¿Sí? Entonces, es muy importante conocer todo ese andamiaje de cómo funciona una compañía para que el programa sea totalmente acorde, ¿sí? Y no tengamos que tener esas contingencias imprevistas, ¿no? Sino que todo esté proyectado desde el comienzo. Por ejemplo, asegurarse de que los recursos para ejecutar las auditorías están disponibles y están básicamente asignados, ¿sí? Como por ejemplo, si necesitamos contratar un experto técnico, ¿sí? Para que nos ayude, por ejemplo, a evaluar actividades muy técnicas y complejas en la producción, por ejemplo. Pues, si no está el dinero, no están los recursos, tampoco se pudo hacer esa actividad y eso afecta los objetivos del programa de auditoría. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el asegurarse de que no hay inhabilidades en el equipo auditor, ¿no? Que, por ejemplo, en algunas compañías se permite que hayan relaciones sentimentales entre los colaboradores, ¿sí? Pues, fulanito es el esposo de sultanita, ¿cierto? Pero resulta que fulanito hace parte del equipo de auditor y en el programa de auditoría va a auditar el proceso donde está sultanita. Ahí ya se presentó un conflicto de intereses, ¿sí? ¿Sí? Entonces, eso hay que preverlo, o sea, y esos son los riesgos que tiene el programa de auditoría. Después ya viene establecer el programa. Cuando yo ya tengo todo eso definido, con los objetivos, ¿sí? Profe, Ya en esa parte, pues entonces asigno el equipo auditor, hago el cronograma, ¿sí? Defino los instrumentos, métodos para realizar la auditoría, se asignan indicadores de profe, gestión también, etcétera. ¿Sí?
Profe, una pregunta. Sí, cuéntanos. Si, digamos, quien hace la auditoría, pues es un ente externo y llegase a suceder, por ejemplo, que en un inicio se desconociera que es familiar o tiene alguna relación con las personas de la empresa, pero cuando ya llega a la empresa, eh, se ve la familiaridad que hay, o sea, se ve sí, la familiaridad que tienen. Se puede decir o enviar un comunicado, cómo se hace para no hacer la auditoría con esa persona o algo así. Sí, si eso Sí, se detecta, ya sea al inicio, en el acta, en la reunión de inicio de apertura, o sea, durante la auditoría, básicamente es una obligación del cliente de la auditoría reportar y solicitar la suspensión de la auditoría hasta tanto no se cambie la persona y se ponga una persona que no tenga y se verifique que no tenga ningún interés creado, ¿no? ¿Sí? Para Gracias, profe. resolver eso. Ok, listo. Viene el hacer, que es la implementación del programa, o sea, desarrollar el cronograma, ¿sí? Hacer el seguimiento a ese cronograma, si digamos de 20 actividades de auditoría al año, ¿cuántas logramos hacer, no? ¿Sí? Y para eso habrá un indicador de desempeño. Entonces, digamos que el nivel de desempeño sea, por ejemplo, por encima del 90%. Si yo planteé 20, pues como mínimo hacer 19, ¿sí? Para que nos dé por encima del 90%. ¿Sí? Y ya después, al final del año, se hace la revisión y se establecen las oportunidades de mejora, ¿no? Para el siguiente ciclo, que normalmente son ciclos anuales, ¿no? De un año. ¿Listo? Eso es a grosso modo a nivel de programas de auditoría. Ahora, esta norma también en su capítulo 6 nos habla de qué pasa dentro de cada actividad de auditoría, ¿sí? Es la parte como de la preparación, ¿no? La preparación y ejecución de una auditoría, ¿sí? Entonces, normalmente en esta parte de planificar, la auditoría inicia, por ejemplo, solicitando documentación previa, ¿no? Con esa documentación se hace una evaluación inicial de conformidad, también denominada auditoría de escritorio, ¿sí? Y en base a ellas también se desarrolla lo que se conoce como el plan de auditoría, ¿no? Que es la preparación de las actividades, ¿sí? Es definir la agenda, por ejemplo, si vamos a trabajar 2 días en una actividad de auditoría, es ya la agenda interna de la auditoría, ¿no? Entonces, supongamos la reunión de apertura empieza a las 8 de la mañana, después vamos a auditar el proceso gerencial o el proceso estratégico, ¿sí? Después viene el proceso comercial, el proceso financiero, los procesos de línea o procesos misionales, ¿sí? Después los procesos de apoyo. Y finalmente se saca un espacio para lo que es la confección del informe de la auditoría y finalmente las actividades de reunión de cierre, ¿sí? Entonces, todo esto pasa acá entre preparación y realización de la auditoría, ¿sí? Entonces, una vez se tiene el informe, normalmente se le entrega a los clientes de la auditoría, o sea, principalmente a la alta dirección, y y sigue el mismo ciclo que tenemos anteriormente, ¿no? Planear, hacer, verificar, actuar. Ok, damas y caballeros, de esto hay un taller para profundizar, digamos que es el tema de lo que es el glosario, ¿no? El glosario, la terminología técnica que se utiliza en este tema de auditorías. Entonces, este taller es básicamente un ejercicio de correlación, ¿no? Correlacionar definiciones a términos, ¿sí? Entonces, vamos a mirar como el ejemplo del tema para que ustedes lo tengan claro acá.
Bueno, este documento es una versión académica producida por la Unidad de Normalización Española, ¿sí? UNE, ¿sí? Para la ISO 19011 versión 2018, ¿sí? Sí, digamos que esta no tiene, digamos, tanto problema para permisos de derechos de autor, entonces normalmente utilizamos esta que es una versión más académica, ¿no? Entonces ustedes van a ir acá para este primer taller, esta primera actividad, al capítulo 3, términos y definiciones, ¿sí? Entonces ahí aparece todo el tema. Permítanme, entonces abrimos el taller, creo que esta es por acá. Listo, aquí está, ¿sí? Entonces, aquí tenemos los términos. Vamos a agrandar esto para que lo podamos ver bien, ¿sí? Entonces aquí aparece un término, auditoría, ¿sí? Y aquí al frente, pues al frente exactamente no va a estar la definición, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata el ejercicio? Ustedes, auditoría, vamos a la ISO 19011 y buscamos auditoría. Entonces dice aquí, auditoría, proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva para definir en qué grado se cumplen los criterios de auditoría. Ok, entonces, esa definición la vamos a buscar acá, ¿sí? Entonces, este primero no es, el segundo tampoco, el tercero tampoco. Y el que está aquí subrayadito en amarillo. Entonces, ¿de qué se trata el ejercicio? Hacer esa correspondencia con colores. Miremos el segundo, dice alcance de auditoría. Entonces, vamos a buscar alcance de auditoría, dice extensión y límites de la auditoría. ¿Cierto? Entonces yo llego acá y selecciono con un color, puede ser este rosadito, ¿cierto? Y busco donde aparece extensión y límites de auditoría. ¿Es claro el ejercicio, damas y caballeros? Profe, perdón, una pregunta. ¿Cómo se llama el documento de donde toca hacer el taller? ¿Que nos hagas el favor y nos digas? ¿Une Ok, fue que dice? permítame, listo, dale. Permíteme un instante, vamos a abrir Classroom para indicarles exactamente dónde está la actividad y los documentos de Ah, apoyo. Permítame un vale, instante, vale. por favor. Gracias. Profe, buenos días. Otra preguntita. Sí, cuéntanos. ¿El taller es individual o también es grupal? Lo pueden hacer individual, que quieran, y grupal los que quieran. Entonces, si se va a hacer grupal, bueno, de todas maneras, individual o grupal, la idea es que todos carguen la actividad, ¿sí? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, su merced va a trabajar con 3 compañeros más y lo hicieron grupal. Entonces, cada uno va a cargar en el sitio en donde está el enlace para cargar, ¿no? En Classroom. ¿Sí estamos? Sí, señor. Gracias. Bien, aquí ya estamos en Classroom. Entonces, acá donde dice trabajo de clase, picamos ese enlace, esa opción.
Listo, entonces aquí vamos al módulo 2. Bueno, aquí teníamos solo el juego de roles, ¿cierto? Pero en el material de estudio ustedes tienen la guía internacional, ¿sí? Y ya en unos minuticos subimos el taller, ¿sí? De una vez subámoslo, ¿sí? Bien, damas y caballeros, entonces, porfa, aquí, en esta parte donde dice taller, términos y definiciones, ustedes tienen el taller que está en Word, ¿cierto? Lo descargan y lo desarrollan, y aquí está la guía ISO 19011, ¿sí? Que es el documento que estamos viendo acá, ¿sí? Entonces, ese es el taller. El perentorio de esto es hasta el domingo a las 11 de la noche, ¿sí? ¿Estamos claros, damas y caballeros? Sí, señor. Sí, profe, gracias. ¿Profe, le puedo hacer otra pregunta? Sí, señor. Ok, muy bien. Listo. Ahora viene lo que vamos a ver son los pilares o principios generales de la auditoría. Entonces tenemos, básicamente son 7 principios, ¿no? Por ejemplo, en la ISO 9000 también tenemos los principios generales de la gestión de la calidad, que son 7 principios. Bueno, aquí estos principios son básicamente como una especie de código de ética. Sí, del auditor. Entonces, integridad. ¿Sí? La integridad es que, por ejemplo, yo sea totalmente transparente, honesto con las directivas de una compañía. Por ejemplo, siendo muy claro sobre mi capacidad e idoneidad para desarrollar un proceso de auditoría. Si, si yo voy a trabajar, por ejemplo, hablemos de la industria farmacéutica, ¿cierto?
y en la misión es auditar los procesos de producción, por ejemplo, ¿sí? Los procesos de diseño y desarrollo e innovación de nuevas fórmulas, de nuevos productos. Pues si yo tengo una profesión, por ejemplo, de abogado o de contador, pues como que ese no es el perfil para eso, ¿no? Sí, mínimo debería ser un químico farmacéutico o un ingeniero químico o un microbiólogo, ¿sí? Y lo mismo, si es en esa misma empresa, pero queremos auditar los procesos de tipo financiero, contable, logístico, ¿sí? Pues de pronto como el perfil para eso debería tener al menos una persona que sea el mínimo administrador de empresas o contador público, ¿sí? O que haya tenido alguna formación en logística, ¿sí? Entonces, más o menos es como por ese lado, la integridad. Ese es un aspecto, ¿no? ¿Sí? El tema de no recibir dádivas, de ser muy sensible ante presiones de la empresa, ya sea presiones, digamos, de tipo como coercitivo, donde, por ejemplo, no, pero es que usted cómo me va a poner a mí una no conformidad, yo soy amigo aquí del presidente o soy amigo del ministro de Turismo, Industria y Comercio, entonces, pues yo puedo hacer que a usted lo perjudiquen, ¿sí? No, inmediatamente un auditor completamente ético debe parar la auditoría y decir, no sé, aquí no se puede hacer esta auditoría porque hay situaciones que están presionando mi juicio y criterio profesional. ¿Sí? Ese es un aspecto muy crítico, ¿no? La presentación imparcial, lo mismo, ¿sí? Se debe presentar las cosas como son, o se dice coloquialmente, las cosas son como son, ¿sí? ¿Sí? Yo no puedo tener como un sesgo, como un concepto personal o particular, como con tendencia, ¿sí? Como por ejemplo decir las cosas, la empresa es fea, la empresa no me gusta, ¿sí? Esas cosas no hacen parte del tema, ¿no? Sí, sino por ejemplo, el proceso de gestión humana presenta las siguientes fortalezas y las siguientes debilidades, que fue lo que vimos, exactamente como se encontraron las cosas, ¿sí? Y principalmente soportadas con evidencia, ¿no? El debido cuidado profesional, ¿no? El debido cuidado profesional es el tema de la diligencia, ¿sí? El desarrollar, por ejemplo, las evidencias sin demora, ¿sí? El informe de auditoría sin demoras injustificadas, ¿sí? Si a mí me están entregando información crítica de la empresa, pues yo debo cuidarla, ¿no? Debo guardar lo que se llama compartimentación, ¿no? ¿Sí? Tanto la información en medio impreso como la información en medio digital, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Y eso nos lleva al otro principio, la confidencialidad, ¿no? Normalmente las compañías firman a veces tanto con firmas internas como con su equipo auditor y también con órganos certificadores un acuerdo de confidencialidad. Lo que yo vi dentro de las instalaciones se queda dentro de ese ámbito, dentro del ámbito de la auditoría, ¿sí? Si yo conocí una receta de un producto, una fórmula, un procedimiento, un estándar, ¿sí? Pues no está bien que el auditor, por ejemplo, utilice eso para entregarle esa información a la competencia, ¿sí? ¿Sí? O decir, mire, es que en esta empresa las cosas las hacen así, ya sabe, ¿usted por qué no adopta esas prácticas, no? Sí, ese tipo de cosas no son correctas. O peor aún, sacar partido de ello. Entonces, venga, yo le vendo a usted, ¿cuánto me da? Yo le entrego, le comparto a usted el procedimiento de realización de la producción. Sí, ese tipo de cosas, ¿no? La independencia, ¿no? Lo que hablábamos ahorita de las inhabilidades, de los conflictos de intereses, ¿no? Yo no puedo auditar donde tengo un conflicto de interés. Así de sencillo es. Y a mí tampoco a una persona que tenga
algún conflicto de interés puede auditarme, ¿no? El enfoque basado en la evidencia, este es crítico, ¿no? Todo lo que yo haga en los otros, por ejemplo, en esta de integridad, presentación ecuánime, imparcial, ¿sí? Se basa en lo que yo, en la evidencia que yo pueda recopilar, ¿no? Por ejemplo, hablemos normalmente, por ejemplo, del proceso de gestión humana. Vamos a evaluar si el personal del proceso, por ejemplo, de mantenimiento industrial es competente, del mantenimiento eléctrico es competente. Pues yo debo solicitar los registros de la hoja de vida. Entonces pido una muestra, o sea, tomo una muestra, perdón, ¿sí? Y pido los registros, ¿sí? Tomo, por ejemplo, 10 personajes, 10 personas del proceso. Yo pido las hojas de vida y evalúo si los soportes que tiene las hojas de vida corresponden con el manual de perfiles, con el perfil del cargo. Entonces el cargo dice técnico en instalaciones eléctricas con certificado RETIE. RETIE, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, es una licencia obligatoria para que un técnico o ingeniero eléctrico, bueno, lo que sea que trabaje en esa área, pueda hacer, por ejemplo, diseñar o hacer una instalación residencial o comercial o industrial, puede hacer una acometida, ¿sí? Instalar un medidor, etc. Entonces resulta que fuimos y miramos y el paciente no tiene el RETIE. El señor allá está trabajando como técnico de instalaciones eléctricas, pero no tiene el diploma de técnico y no tiene el RETIE. Entonces, eso es enfoque basado en evidencia. Ir y verificar. Y el otro, el enfoque basado en riesgos que tiene que ver con todos, ¿no? Sí, aquí todo tipo de riesgos, riesgos a la confiabilidad, riesgos al presiones de tipo coercitivo o también otro tipo de presiones como por ejemplo las dádivas, ¿sí? Le ponen el día de la auditoría a la muchacha con la minifalda, ¿sí? Con las medias grabadas, sí, todo ese tipo de cosas suceden en la vida real en esto. Entonces todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, entonces de esta parte, damas y caballeros, tenemos otra actividad. Esta actividad la vamos a dejar desde hoy, pero la idea es que la desarrollemos el próximo lunes allá en Cajica, en la sesión presencial, ¿sí? La idea es que ustedes la vayan desarrollando todo durante este fin de semana. Y es un juego de roles. ¿De qué se trata el juego de roles como tal? La idea es que ustedes van en grupo o individualmente, pero si ya estamos trabajando en grupo, entonces van a desarrollar un escenario, como una escena, ¿no? Sobre el tema de la integridad, ¿sí? O sobre la presentación imparcial. Ustedes desarrollan una escena y el resto del auditorio, el resto de sus compañeros deberá, como decir, adivinar qué principio están escenificando ustedes, ¿no? Eso es un juego de roles, ¿no? Como, es algo así como adivine el personaje, ¿no? Pero en esta vez adivine el principio general de la auditoría. Entonces, damas y caballeros, para este tema vamos a desarrollar ya para esta parte final un pequeño taller grupal para apropiar un poco más esta parte, ¿no? Sobre este tema también lo estamos, se está promocionando una ayuda, ayuda informática para construir tiras cómicas, ¿no? Porque el juego de roles también lo pueden construir por medio de una tira cómica, ¿no? Acá en el juego de roles aparece este enlace de esta aplicación. La idea es que de pronto ustedes puedan, como se dice coloquialmente, cacharrear. ¿Sí? Vamos a buscar esto aquí como en español, ¿no?
No, porque eso está a nivel mundial, ¿no? Esta es una de las más conocidas y es gratuita, ¿no? Eh, pu- Te pueden registrar con contraseña, correo y contraseña. Y la idea es que ustedes acá desarrollen como una tira cómica con diálogo. Yo le dice, comienza aquí, vamos a ver si abre rápido. Y es una sugerencia, no es la única, ¿no? Pues esto existen páginas para eso, las que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces es algo así como eso que estamos viendo acá, ¿sí? Como una especie de al menos dos escenas de una tira cómica, por ejemplo, algo así como, por ejemplo, que llega el jefe, llega el auditor, ¿cierto? Y el jefe está al otro lado y llega el auditor y dice, ¿cómo está, señor? Vengo a hacer la auditoría. Y sale el jefe con una sale el jefe y le ofrece con una botella de whisky y le dice, pero venga, hermano, tomémonos un traguito. Ah, venga, más bien hablamos antes de la auditoría a ver usted cómo nos puede ayudar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con ese escenario, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál principio de la auditoría creen ustedes que yo estoy escenificando ahí? Es de la integridad, pro. Integridad, por ejemplo, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, aquí, por ejemplo, aparecen los diferentes escenarios, vamos a mirarlos por acá, de tira cómica. Hagamos uno que sea como afable para nuestro. Miremos este, por ejemplo. Entonces aquí aparece, ¿no? Porque está muy lento, está muy lento. Debe ser por lo que tenemos Tini todavía. Listo, yo les voy a enviar un clip de video sobre el uso de esta aplicación, ¿no? Por si la desean utilizar. ¿Sí? Listo. Vamos a mirar aquí rápidamente como un tallercito acá, un ejercicio que estamos haciendo que lo vamos a desarrollar también allá en Cajicá, ¿sí? Ah, espérame porque no fue eso.
Pregunta, ¿están pudiendo ver la pantalla compartida? Se ve la pantalla compartida, profe. No, yo no veo nada, profe. Tampoco, profe. Ok, listo, dame un segundito, vamos a reintentar. Muy bien, ahora sí la pueden ver. Sí, señor. Sí, profe. Listo, entonces este ejercicio, este pequeño ejemplo, ¿sí? Es un ejercicio de entrenamiento para hacer el tema del juego de roles, ¿sí? Yo voy a leer el primer caso. ¿Sí? Aquí está el principio y aquí está el escenario de ejemplo, ¿no? No exactamente concuerdan, entonces hay que ubicar cuál concuerda. Entonces, yo voy a leerlo rápidamente. Dice así: la industria colombiana de asbestos, Incolvestos, ha decidido contratar a un auditor externo para que evalúe sus procesos de fabricación con miras a confirmar la ausencia de agentes cancerígenos. El perfil requerido para el auditor incluye como mínimo formación profesional universitaria en ingeniería química y posgrado en áreas afines, así como 4 años de experiencia en este tipo de procesos de fabricación. El auditor contratado es un ingeniero mecánico con 1 año de experiencia. Sin embargo, este ingeniero logra convencer a las directivas de la empresa de su idoneidad para desarrollar la evaluación o auditoría de los procesos de fabricación. Bueno, pregunta, ¿cuál creen ustedes que es el principio de la auditoría que está siendo aludido en este caso? Que no contrataron la persona afín, o sea, que no tiene nada que ver un mecánico con un ingeniero químico. Ok, pero listo, la situación es clara, pero ¿cuál principio de estos que estamos viendo en la otra columna está siendo ejemplificado ahí? ¿Será que es presentación imparcial? Enfoque basado en evidencia, profe, ¿no? Podría ser. O de pronto debido cuidado profesional. Ok, entonces, para este caso, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir al capítulo 4 de la ISO 19011, ¿sí? Para ustedes hacer este ejercicio, y este es el entrenamiento, pero para hacer el ejercicio del juego de roles, vamos a ir acá, capítulo 4, ¿sí? Principios de la auditoría. ¿Alguien me puede colaborar leyendo el primero aquí rápidamente? El ítem A, por favor. Yo, profe, dice, integridad, el fundamento de la profesionalidad. Los adultos y las personas que gestionan un programa de auditoría deberían desempeñar su trabajo de forma ética, con honestidad y responsabilidad. Emprender actividades de auditoría solo si son competentes para hacerlo. Desempeñar su trabajo de manera imparcial, es decir, permanecer ecuánimes y sin sesgo en todas sus acciones. Ser sensibles a cualquier influencia que se pueda ejercer sobre su juicio mientras se lleva a cabo una auditoría. Ok, por ejemplo, leyendo este principio de integridad y al revisar el caso que estuvimos leyendo, ahora sí, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál principio estaríamos aludiendo ahí?
Ese, profe, integridad. ¿Cierto? Se parece mucho más a integridad porque el señor no es competente para realizar la auditoría, pero sin embargo se vendió ante las directivas como la persona idónea, ¿no? Cuando el perfil es muy claro, ¿no? Y el hombre pues no lo tiene. Entonces, ¿listo? Entonces, ¿cómo se desarrolla esto? Con colorcito también, ¿sí? Bien, entonces, damas y caballeros, este ejercicio se los voy a compartir, espero, por el grupo de WhatsApp. Este no es para cargarlo, pero sirve para apropiarlo, apropiar los conceptos, o sea, para desarrollarlo revisando el capítulo 4. El capítulo 4 no es muy largo, empieza así en la página 16 hasta la página 20. Página 18, básicamente, son solo 2 páginas, ¿sí? Donde salen los principios generales de la auditoría. ¿Listos, damas y caballeros? ¿Dudas, inquietudes? Profe, o sea, un repaso, o sea, tú nos dejaste tres talleres o tareas. Una es, pues, mirar el video, un video que hay de auditorías, del ciclo de auditorías. El otro es hacerlo de las tiras cómicas para el lunes y tú nos vas a enviar como un instructivo para cómo ingresar. Y el otro es el de juego de roles, que ese sí lo vas a enviar por WhatsApp, ¿sí? El último que nos, de lo de los principios de auditoría. Ese tú no nos envías es por WhatsApp para hacerlo, ¿cierto? Pero no te lo tenemos que subir al aplicativo, al Classroom. Sí, perfecto. Es exactamente como lo estás diciendo. Estamos totalmente claros. Entonces, mira, Ya. aquí tenemos el módulo 2, ¿cierto? En el Classroom, entonces solamente son estos 2 entregables, el taller de términos y definiciones y el juego de roles, ¿sí? Esto que estábamos desarrollando acá es un ejercicio para reforzar ese tema de juego de roles, ¿sí? Pero este ejercicio no tiene puntuación, no es para cargar, sino para entrenar únicamente. ¿Listo? Y sí, también lo que dices también en el grupo de WhatsApp, les compartiré un enlace de YouTube, ¿sí? Sobre el uso de la plataforma de tiras cómicas, ¿no? Gracias, profe. ¿Listo? Ok, damas y caballeros, entonces digamos que este será nuestro espacio, este espacio por el día de hoy. Ya nos veremos nuevamente el lunes de forma presencial a las 9:30 allá en el portal interactivo en la Secretaría de Educación de Cajicá. Allá donde nos vimos el lunes pasado. Listo, profe, muchas gracias. Ok, bueno. Haciendo así las cosas, entonces de Gracias, desearles día y durante el día de hoy ya les estaré subiendo el enlace de la grabación de esta sesión, ¿sí? El enlace de YouTube y el archivo de Word, ¿no? Lo otro ya lo tienen en Classroom. gracias, profe, por todo. Feliz fin de semana para todos y muchas gracias. Gracias. Gracias.